saben ustedes, o deberían saber los católicos medianamente informados, una pequeña revista teológica alemana le pidió al Papa emérito Benedicto XVI si podía hacer un diagnóstico desde su visión teológica de la crisis de abuso sexual en la Iglesia. El Papa Benedicto le pidió permiso, aunque no sé si un Papa emérito necesita, pero le pidió permiso al cardenal secretario de Estado y por supuesto al Papa Francisco. Y el Papa Francisco accedió, escribe, le dijo. Y escribió este texto profundo que hemos publicado en su integridad en Así Prensa y que ha sido publicado en varios idiomas, y en la que, en resumen, pero es algo que ustedes deben leer, el Papa el Papa Benedicto, el Papa emérito, vuelve a algunos puntos centrales de argumentos que había presentado en el pasado. Y él dice, en resumen, y un resumen un poco apretado y en consecuencia un poco malo, pero en resumen, dos problemas de alguna manera se intersectan o se entrecruzan aquí para esta crisis de los abusos sexuales. En primer lugar, la falta de fervor y de deseo de santidad en la Iglesia, el debilitamiento del sentido de la santidad y de la conciencia de que si en la Iglesia no actúa Dios, y si creemos que la victoria es conseguir instituciones, infraestructuras, reclutamiento de personas, etcétera, pero no la conversión de los corazones humanos a Dios y el seguimiento de Jesucristo a través de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo y como pueblo de Dios que trata de santificarse, entonces las crisis van a aparecer de una forma u otra y la vergüenza y la catástrofe en la Iglesia van a seguir de una forma u otra. Pero la razón por la cual esta crisis toma específicamente esta forma de desviación sexual que es la pedofilia y también la efebofilia, es decir, la atracción homosexual a jóvenes por parte de muchos sacerdotes que tienen inclinación homosexual, es otro tema al que le ha dado mucho argumento el Papa Benedicto. Y esto ha suscitado una respuesta muy crítica de parte de quienes quieren negar la realidad de la corrupción moral que ha acontecido en el mundo a raíz de la Revolución del 68 o el efecto que tuvo al interior de la Iglesia, ¿no? Y un sacerdote que se ha hecho conocido por su defensa de la homosexualidad en la Iglesia, que es el jesuita James Martin, ¿no? Que ha escrito un libro Tendiendo un puente en inglés y que luego una editorial española ha publicado sin mucho efecto, pero digamos es el vocero principal, lanza una crítica contra Benedicto diciendo que no es verdad, que los homosexuales no tienen nada que ver con el problema de la Iglesia y que el libertinaje sexual no ha influido nada en la actual crisis, ¿no? Y comienza a ensayar explicaciones que son no solamente muy frágiles argumentativamente, sino que realmente creen que puede, el padre James Martin, que realmente cree que puede contraargumentar las ideas presentadas por la mente católica más brillante del siglo XX, ¿no? O sea, a la altura de Lubac, a la altura de Romano Guardini, Joseph Ratzinger, si no hubiera sido papa, hubiera pasado a la historia o pasaría a la historia como una de las mentes católicas más brillantes de los siglos recientes, ¿no? Lo curioso es que un periodista italiano que se llama Giorgio Meotti publicó el 2013, o sea, hace muchos años, un artículo en italiano realmente escalofriante en la que explicaba precisamente cómo efectivamente la revolución sexual del 68
combinó fuerzas pro-homosexuales, marxistas y posmodernas en un movimiento que quiso legalizar toda forma de acto sexual, incluyendo los actos sexuales con menores, y querían impulsar legislaciones a favor de la pedofilia. Meotti escribió un artículo que decía la pedofilia del 68, refiriéndose a 1968. Y recientemente ha dicho, mira, con su ensayo el Papa Ratzinger realmente ha tirado una granada de mano contra el edificio de los bienpensantes y de la intelectualidad dominante. Porque él dice, el 68 de los pedófilos, su artículo, va desde cómo la escuela alemana de filosofía, neomarxismo, de Daniel Cohn-Bendit, el famoso Daniel Rojo, creó todo un movimiento en el 68, 69 y 70, junto con la izquierda francesa, ¿no?, pidiendo la liberación sexual de los niños. Y un artículo con este nombre, La liberación sexual de los niños, fue publicada en el 77 en el periódico Le Monde francés, con una petición para bajar la edad de consentimiento sexual a los 12 años, ¿no? Un poeta de izquierda, Aragón, el semiólogo Barthes, el filósofo marxista Althusser, los psicoanalistas Deleuze y Guattari, el fundador de Médicos Sin Fronteras, Kouchner, Jean-Paul Sartre y su compañera la feminista de Beauvoir, hicieron este argumento a favor de la pedofilia como parte de la liberación sexual que se debería vivir. Y 2 años después, es decir, el 79, en esta onda que había comenzado el 68, el diario Liberación de la izquierda francesa, clásica izquierda francesa, definía la pedofilia como una cultura dirigida a destrozar la tiranía burguesa que hace de el amante de los niños un monstruo de leyenda. Es decir, que oponerse a la pedofilia era un criterio burgués y bien pensante. Y el famoso filósofo posmoderno homosexual que murió de SIDA, Michel de Foucault, ¿no?, escribía en Liberación que en realidad el niño, la niña, los niñitos son en el fondo seductores que buscan relaciones sexuales con el adulto, textualmente, ¿no? Y mientras tanto, el monstruo Alfred Kinsey, el del famoso reporte Informe Kinsey, que es tomado como la Biblia por el movimiento de ideología de género y el movimiento homosexual en Estados Unidos, decía que debería legalizarse los contactos en la edad prepubescente, o sea, niñitos, con varones adultos, ¿no? En Alemania, la revista Concret, todo esto son datos de Giorgio Meotti, no son datos míos, Giorgio Meotti los recoge. En Alemania, la revista Concret, muy importante entre los intelectuales de izquierda, durante los 70 y los 80, publicó fotografías de niñitos desnudos con algún tipo de referencia sexual. La revista la dirigía Klaus Rainer Roll, el compañero sexual de Ulrike Meinhof. Algunos de los que están más familiarizados con el movimiento terrorista alemán de los 60s y 70s reconocerán el apellido Ulrike Meinhof, de la famosa banda marxista terrorista Baden-Meinhof, ¿no? Ella fue una de las fundadoras. Por eso, dice Giorgio Meotti, el ensayo de Ratzinger señalando el impacto terrible que tuvo la revolución sexual del 68 y cómo creó esta mezcla de marxismo con homosexualidad, con posmodernismo, es un diagnóstico completamente acertado y que efectivamente el tema de la homosexualidad no puede ser ignorado cuando se piensa en cómo resolver los casos de abusos sexuales al interior de la iglesia. Si nosotros seguimos permitiendo personas que tienen una mentalidad que la homosexualidad es compatible con el sacerdocio
y que incluso las relaciones homosexuales son compatibles con el celibato. Y ojo, que este es un argumento que los jesuitas presentaron en 1970 diciendo, lo que van a escuchar es totalmente cierto, diciendo que como el sexo homosexual, el sexo anal, el sexo sodomítico, es un sexo que es estéril, está permitido porque es simplemente un acto de madurez afectiva, ¿no? Porque nadie está pretendiendo producir un hijo o equipararlo al acto sexual heterosexual. Pensar eso es destruir completamente el sentido de lo que nos enseña Jesucristo, de lo que nos enseñan las Escrituras y de lo que nos enseña la Santa Madre Iglesia, ¿no? Y estas ideas todavía perviven en muchos seminarios y en muchos centros. De que la homosexualidad, como total, los sacerdotes van a ser célibes igual, entonces no importa mucho y es una precondición aceptable. Y el Papa Benedicto dice, no lo es, y no solo eso, como ha dicho Giorgio Meotti, definitivamente mucho menos puede serlo, y efectivamente ha sido una ideología absolutamente destructiva, con consecuencias atroces para la sexualidad en la humanidad y también para la Iglesia. En Así Prensa hemos recibido el permiso de este intelectual italiano Giorgio Meotti para traducir su artículo al español, su ensayo al español, y muy pronto lo estaremos publicando en las páginas de Así Prensa para que vean ustedes la indiscutible conexión entre el movimiento homosexual, el movimiento marxista y el movimiento posmoderno para promover la pedofilia como algo aceptable y el impacto que esto ha tenido no solo en el mundo, sino al interior de la Iglesia, como ha dicho el Papa Benedicto. Que tengas un buen día.